Los saludo de nuevo con mucho gusto, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen a llenar la información fiscal que Google nos está pidiendo. Si están checando este video, creo que ya les debe de haber llegado la notificación que enviaron por correo o en su canal de YouTube. Les debe ya de haber salido una notificación en donde les están pidiendo completar una información fiscal. Esa información fiscal se nos solicita para evaluar si somos sujetos o no sujetos para aplicarnos el impuesto que se cobra en Estados Unidos, al igual que en muchos otros países, a todas las personas que tienen alguna actividad laboral. Nosotros debemos enviar esa información y en base a lo que nosotros manifestemos en ese formato que debemos de llenar, la plataforma valorará si debemos o no debemos pagar impuestos. Espero que con esta sencilla explicación sea suficiente para entender por qué se nos requiere esta información fiscal. Y sin más, acompáñenme a llenar ese formulario. Vamos a abrir nuestro navegador. Yo tengo aquí el Google. Y ahí vamos a teclear Google AdSense. La misma página se los sugiere y nos vamos a ir concretamente a esta dirección: www.google.com AdSense Login. Inmediatamente nos va a aparecer una ventana en donde nos pide seleccionar una cuenta. Seleccionan su cuenta, colocan su correo y su contraseña y enseguida les dará el acceso al Google AdSense. Si al abrir su canal o al abrir la cuenta de Google AdSense no les da el enlace directo para poder llenar el formulario, en su cuenta de Google AdSense váyanse a la sección de pagos. De la sección de pagos se van a ingresos y en la sección de ingresos van a encontrar inmediatamente ese recuadrito con la notificación para llenar el formulario. Una vez ya estando dentro, en la parte superior les va a aparecer un aviso que dice: importante, compruebe si debe facilitarnos más datos fiscales. Todos los creadores y partners de YouTube deben enviar su información fiscal para garantizar que los impuestos pertinentes que se apliquen a sus pagos sean correctos. Es lo que les comentaba en el inicio del video. Y aquí en la parte de abajo nos va a aparecer gestionar información fiscal, más información y cerrar. Nosotros vamos a escoger gestionar información fiscal. Nos abre otra página y en esa página en la parte superior nos vuelve a aparecer el aviso que les leí anteriormente y abajo dice gestionar información fiscal. Abajo de ese título dice textualmente: facilita o actualiza tu información fiscal, tu perfil de pagos y país determinan cómo se recaudan y retienen y declaran los impuestos. Y al final de ese texto dice con letras azules: más información. Si tienen alguna duda, les sugiero leer detenidamente esa información, ya que ahí van a encontrar lo que les detalla este texto. Y prácticamente es cómo se determinan, cómo se recaudan, cómo se retienen, cómo los tenemos que declarar y cómo se paga. Más abajo vamos a encontrar otro texto que dice información fiscal de Estados Unidos. Y abajo un signo de admiración en un circulito rojo que dice: para recibir pagos de Google debes proporcionar tu información fiscal. Tardarás unos minutos en hacerlo. Y a la derecha de este texto dice añadir información fiscal. Le vamos a dar un clic ahí. Nos va a volver a solicitar nuestra contraseña. La colocan y le dan siguiente. Inmediatamente nos abre otra ventana donde dice información fiscal de ee.uu. O lo que es lo mismo, información fiscal de Estados Unidos. Y abajo de ese título dice: para obtener el formulario fiscal adecuado, debes responder a una serie de preguntas. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, y trae sus siglas en inglés, exige que la información fiscal que se envíe solo contenga letras, de A a Z, o números. En el caso de los caracteres con tilde, usa solo letra, como N para ñ o A para A con acento. Y ahí con letras azules también te da más información si tienes alguna duda.
Inmediatamente abajo de eso nos hacen una pregunta que dice, ¿qué tipo de cuenta tiene? Y viene nuestro nombre completo. Nos está indicando que digamos si nuestra cuenta es particular o somos miembros o asociados de algún tipo de empresa. Enseguida de nuestro nombre viene un signo de admiración encerrado en un circulito y si le damos clic ahí dice, una cuenta individual es propiedad de una persona y con mantenimiento a su cargo, no de una organización legal. Los impuestos se incluyen en una declaración de persona física que se presenta a nombre del propietario. Las cuentas de entidades o que no pertenecen a individuos son cuentas de empresa independientes de estos a efectos fiscales. En palabras sencillas, nosotros debemos de seleccionar qué tipo de cuenta tenemos. Es decir, somos particulares si él o los canales que manejamos lo hacemos por cuenta propia, nosotros mismos, y no pertenecemos a ningún tipo de organización o de empresa. Si esa cuenta no es individual, sino de una entidad, es decir, de una empresa donde haya más personas, vamos a seleccionar no individual. En mi caso es particular, voy a seleccionar particular y voy a dar siguiente. Ahí nos dice si somos o no somos ciudadanos de Estados Unidos, en mi caso no. Nos aparece el siguiente texto. Selecciona el formulario fiscal W-8. Según las respuestas que has seleccionado antes, debes llenar el formulario W-8. Y aparecen dos circulitos vacíos. En el primer circulito vacío, el párrafo a su derecha dice W-8 BEN . Este formulario suelen usarlo personas físicas de fuera de Estados Unidos y también sirve para reclamar beneficios por un tratado fiscal. En el segundo círculo vacío, a la derecha, el texto dice W-8ECI . Este formulario suelen usarlo empresas o personas físicas de fuera de Estados Unidos que obtienen ingresos relacionados con su actividad comercial o de negocios en Estados Unidos y presentan las declaraciones de la renta en Estados Unidos. Si están en el mismo caso que yo, es el primer círculo. Al darle clic, inmediatamente nos aparece un recuadro azul que dice ir al formulario W-8 BEN. Le damos clic. En la siguiente ventana nos aparece como título formulario fiscal W-8 BEN y el número 1 dice identificación fiscal. Asegúrate de que la información que indicas coincide exactamente con la que consta en tus documentos fiscales y de que el formulario está firmado por un representante autorizado de esta entidad legal. ¿Qué quiere decir? Que los datos que nos está solicitando son los que nosotros hemos dado en nuestro país de residencia para declarar impuestos. Como un ejemplo, en México tenemos que poner los datos con los cuales estamos registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y como primer dato nos va a pedir el nombre del individuo. Como nombre de individuo es el nombre con el que ustedes aperturaron la cuenta, que obviamente, como les dije, debe de ser con el que están dados de alta para efectos fiscales. En mi caso, pues es mi nombre completo. Si notamos ahí mismo abajo exactamente del nombre que aparece con el que se aperturó la cuenta, en letras muy tenues dice nombre del individuo tal como aparece en sus documentos fiscales, que era lo que les estaba comentando. Enseguida nos dice nombre comercial o entidad excluida. Y al final, a la derecha, trae nuevamente un circulito y un signo de admiración en él. Damos clic y dice, el nombre comercial DBA es un nombre de empresa distinto al del propietario. Y luego viene la explicación de lo que es una entidad excluida. Una entidad excluida es una entidad empresarial que tiene un único propietario y no se considera una empresa según la ley fiscal estadounidense, ni una entidad independiente de su propietario a efectos del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos.
Esto suele aparecer en la línea de números de referencia de formulario fiscal y ahí con letras azules también les trae más información sobre las entidades excluidas para, si gustan leerlo, que tengan más conocimiento de lo que significa. En pocas palabras, nombre comercial o entidad excluida viene siendo el nombre de su canal en este caso. Es opcional, pueden o no pueden ponerlo, ya como ustedes decidan. País de ciudadanía, ponen aquí su país de ciudadanía. Enseguida nos pide el número de identificación fiscal. El número de identificación fiscal, por sus siglas en inglés dice TIN, se utiliza en la tramitación de impuestos y el IRS. Exige que se indiquen algunos formularios fiscales y con letras azules les trae más información. Si tienes un TIN extranjero, no incluyas ningún otro documento de identificación como persona extranjera, por ejemplo, el número de registro de residente coreano. Si vas a solicitar beneficios conforme a un tratado, debes proporcionar un TIN extranjero. En el país donde ustedes se encuentren, para efectos fiscales deben de tener un número de contribuyente. Ese número que ustedes utilizan para realizar sus trámites fiscales es el que les está solicitando. En México se le llama Registro Federal de Contribuyente. Se va a colocar aquí donde dice TIN extranjero. En letras casi transparentes dice exactamente abajo, opcional, excepto si solicitas beneficios de un tratado fiscal. Como yo creo que ustedes sí están solicitando beneficios para un tratado fiscal, dado que ustedes no residen en Estados Unidos, pueden ser candidatos a ser excluidos de pagos para esa retención de impuestos. Por lo que sí les sugiero que coloquen aquí el número, folio o lo que ustedes tengan como registro de efectos fiscales. Abajo de eso dice ITIN, ITIN o NSSDEE.UU. ¿Qué quiere decir? El ITIN se refiere al número personal de identificación del contribuyente en Estados Unidos y el NSS es el número de seguridad social también de aquel país. Habiendo llenado esta parte, le damos siguiente. Inmediatamente se nos abre otra ventana donde continuamos con el formulario fiscal y del lado izquierdo aparece una palomita azul, dice identificación fiscal y nos corrobora los datos que dimos en el apartado anterior, como el nombre del individuo, el país del cliente, el número de identificación fiscal extranjero, que, como les decía, en el caso de México será el Registro Federal de Contribuyente. Inmediatamente después de haber corroborado sus datos, nos aparece como número 2 la dirección. Abajo, como subtítulo, dice domicilio permanente. Enseguida hay un recuadro vacío y al lado hay un texto que dice: la dirección de residencia permanente es un apartado de correos o es temporal. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes asignaron como dirección un apartado de correos, o la dirección que ustedes proporcionaron es temporal, es decir, que ustedes rentan una casa, que ustedes están en una ciudad por alguna cuestión, o si tienen cualquier otra circunstancia por la que ustedes no puedan señalar un domicilio permanente o fijo, van a marcar este recuadro. Al final también les dice que les van a solicitar documentación adicional. Enseguida de ese texto nos dice país o región de residencia, eligen el suyo y después viene la primera línea para la dirección. Hay 2 líneas. En estas 2 líneas ustedes van a anotar el nombre de su calle o calles, el número de casa. Recuerden que en el número de departamento debe de decir el número de edificio, número de departamento y cualquier otra señal importante de su domicilio. Estas 2 líneas nos las proporcionan para en el caso de que la dirección que nosotros estemos designando sea muy amplia. Estas líneas también son para los casos en que la dirección es de difícil acceso.
Podemos también dar señas particulares o más exactas del domicilio, por ejemplo, Casa Blanca, Puertas Negras. En la tercera línea viene marcada la palabra barrio. Como barrio significa colonia, fraccionamiento o como se le llame en su país al conjunto habitacional en donde ustedes vivan. Abajo de barrio viene el código postal, la ciudad donde radican y por último viene el estado o provincia. Si la dirección que ustedes están proporcionando es su domicilio permanente, van a marcar este recuadro y una vez que hayan llenado todo, les aparecerá siguiente. Llénenlo y damos siguiente. En el punto número 3 nos aparece como título Tratado Fiscal. Y en el primer texto nos dice o nos pregunta si estamos reclamando un tipo de retención reducido en virtud de un tratado fiscal. Viene también el circulito con el signo de admiración para darnos más información y ahí nos dice que Estados Unidos tiene tratados fiscales con distintos países extranjeros. De conformidad con esos tratados puede que se apliquen tipos impositivos estadounidenses más bajos o que no se aplique ninguno a ciertos tipos de ingresos procedentes de fuentes de Estados Unidos que perciban algunos residentes en esos países extranjeros. Al final del texto viene con letras azules más información sobre los tratados fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Nos está preguntando si estamos reclamando alguna reducción en los impuestos. Si ustedes son residentes en un país diferente a Estados Unidos, es decir, si son extranjeros, y todas sus actividades laborales las tienen en el país donde ustedes radican, generalmente se les exenta de impuestos, porque se supone que ustedes son contribuyentes en el país donde radican. Para evitar ese doble cobro de impuestos, Estados Unidos, al enviar ustedes el formulario, valora si son sujetos o no sujetos de impuestos. Como les comento, generalmente todos los que radicamos fuera y tenemos nuestras actividades laborales en otro país, somos exentos de los impuestos que Estados Unidos cobra. Y si no se nos exenta totalmente de los impuestos, cuando menos nos cobran la tasa más baja. Aunque claro, pues hay algunas excepciones. Si ustedes saben que su país tiene algún tratado con Estados Unidos para estas cuestiones fiscales, van a señalar la casilla que dice sí. Es decir, si están reclamando una reducción de esos impuestos en base a algún tipo de tratado fiscal. Al marcar sí, abajo les aparece un recuadro y dice que si son residentes del país que solicita beneficios conforme a un tratado fiscal con Estados Unidos, yo voy a marcar la casilla porque sí resido en un país que tiene un tratado fiscal con Estados Unidos. Les pide que indiquen el país, ustedes van a colocar el país donde radican. Si ustedes no saben si su país tiene o no tiene algún tipo de tratado que pueda excluirlos de los impuestos, únicamente busquen al Google y estoy segura que ahí van a encontrar la información que ustedes necesitan. Inmediatamente después de eso dice tasas y condiciones especiales. Es posible que se te aplique una reducción o exención de tasa retenida en determinados tipos de ingresos obtenidos en Estados Unidos. Estas resoluciones y exenciones varían según el país y los tipos de ingresos concretos. Selecciona todas las respuestas que correspondan. Puedes solicitar cualquier tipo de ingreso que tengas previsto obtener de productos de Google en un futuro. Y vienen los servicios por lo que nosotros estamos solicitando esa reducción de impuestos. Del lado izquierdo vienen las casillas o recuadros y del lado derecho la primera línea dice servicios. ¿Cuáles servicios? Los de AdSense. La segunda línea dice películas y televisión, YouTube o Google Play. La tercera línea dice otros derechos de autor, YouTube o Google Play. Esas casillas son las casillas por las que se supone que podemos recibir algún tipo de ingreso. Si sus ingresos pueden provenir de servicios de AdSense, van a marcar esa casilla. En la flechita que está del lado derecho van a dar clic y ahí dice
el artículo y el párrafo a qué se refiere para solicitar esa reducción. Del lado derecho dice tipo de retención y si damos clic en la flechita dice 0% tipo reducido y 30% tipo predeterminado. Obviamente nosotros vamos a solicitar el 0%. Abajo viene los motivos por los que, y viene su nombre completo, motivos por los que fulanito de tal cumple con los términos del artículo correspondiente del tratado, 2 puntos. El individuo identificado en la sección de identificación fiscal, residente fiscal del país indicado en la sección de identificación fiscal, cumple los términos del tratado y no tiene un establecimiento permanente en Estados Unidos, ni ofrece servicios personales de manera independiente en Estados Unidos, desde una base fija ubicada en Estados Unidos. O el derecho de propiedad con respecto a los que se pagan regalías no están vinculados de forma efectiva con un establecimiento permanente ni con una base fija, obviamente en ese país de Estados Unidos, y es lo que yo les comentaba anteriormente. Generalmente se nos excluye de esos impuestos por estas razones. Por no tener nada en ese país, sino en el país en donde residimos. Marcamos esa casilla ya que son los motivos por los que yo considero que puede estar exenta de esos impuestos. Abajo dice películas y televisión de Google Play. Los que somos creadores de videos podemos también estar incluidos en este apartado por las cuestiones que nos señala como películas y televisión. Así que yo les sugeriría que también marcaran esta casilla. En la línea que sigue dice artículo y párrafo. Si dan clic en la flechita, les señala el artículo y el párrafo correspondiente al tratado. Después dice el tipo de retención. El tipo de reducido es un 10% y de la misma forma que en el apartado anterior, el tipo predeterminado es el 30%. Vamos a elegir el reducido y luego vienen los motivos por los que yo considero que cumplo con los términos de ese artículo correspondiente al tratado. Y dice, el individuo identificado en la sección de identificación fiscal, residente fiscal del país indicado en la sección de identificación fiscal, cumple con los términos del tratado y no tiene un establecimiento permanente en Estados Unidos, o el derecho o la propiedad con respecto a los que se pagan regalías, no están vinculados de forma efectiva con un establecimiento permanente ni con una base fija. Lo mismo que les decía anteriormente. No residimos allá y todos nuestros ingresos los generamos desde el país en donde estamos radicando. Marcamos la casilla para confirmar que nos encontramos dentro de este supuesto. Continuamos con la tercera casilla que dice otros derechos de autor y entre paréntesis dice YouTube o Google Play. Si son creadores de contenido también deben de marcar esta casilla, ya que obviamente para tener los derechos de creación o de autoría debemos de pagar impuestos. En la siguiente línea dice artículo y párrafo, igual que en los apartados anteriores. Este artículo y este párrafo es el mismo que el anterior. Damos un clic para señalar el artículo y el párrafo y seguimos con el tipo de retención. Damos clic en la flechita y obviamente también vamos a escoger el reducido. Abajo de esta línea inmediatamente viene de nuevo los motivos por los que nosotros creemos que cumplimos con los términos de este artículo para la exención de impuestos o la reducción. Para no repetirles tanto, dice exactamente lo mismo que dicen los apartados anteriores. Marcamos la casilla para confirmar que nos encontramos dentro del supuesto o los motivos que indica este apartado y le damos siguiente. En la siguiente página viene el formulario fiscal W-8BEN para su revisión. Es decir, aquí vienen todos los datos que nosotros acabamos de anotar. Revísenlos cuidadosamente y chequen que estén correctos. Chequen por favor punto por punto desde la identificación fiscal y chequen que esté correcto.
el nombre del individuo, el país y el número de identificación fiscal extranjero. Chequen por favor que esté todo correcto para que no vayan a tener problemas posteriormente. Chequen que su nombre esté anotado exactamente como ustedes lo escriben. En el segundo apartado viene la dirección, revísenla también. En el punto número 3 se encuentra el tratado fiscal y también debemos revisarlo perfectamente. Chequen también que haya quedado como ustedes lo eligieron. En el apartado número 4 nos dice vista previa de los documentos. Este es el aspecto del documento que se generará. Revisa los 4 PDF y confirma tu información. Revisamos los formularios. Formulario W8BEN, películas y televisión. En ese formulario tenemos que revisar los datos que estén correctos. Checamos el segundo formulario. Ese formulario certifica que nuestro estatus es de extranjero y que podemos recibir los beneficios de impuestos por los Estados Unidos. Esos formularios pues indican que somos extranjeros, nuestro país de residencia, nuestros datos y debemos de verificar que todos estén correctos. Revisen bien dato por dato. Les sugiero descargarlos y guardarlos para cualquier aclaración que pudiera surgir. Ya revisamos punto por punto, ya checamos que la información que estamos dando es la correcta. Vamos a marcar la casilla y le vamos a dar siguiente. En el apartado 5 es la certificación. Bajo pena de perjurio confirmo que he examinado los datos de este formulario y que son veraces, correctos y exhaustivos, a mi leal saber y entender. Además confirmo lo siguiente. Como primer punto dice, yo soy el beneficiario efectivo, es decir, yo soy el dueño del canal, yo soy a quien se le paga, yo soy el que pide los beneficios. Entre paréntesis dice, o dispongo de la autorización para firmar en su nombre. En el caso de que ustedes no sean los beneficiarios o titulares, deben de tener autorización para firmar en nombre de esa persona. De todos los ingresos a los que se hace referencia en este formulario o aporto este formulario como documentación de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4. Segundo punto. La persona indicada en la sección de identificación fiscal de este formulario no es estadounidense. Tercer punto. Los ingresos a los que se hace referencia en este formulario no están vinculados de forma efectiva a actividades comerciales o empresariales que se lleven a cabo en los Estados Unidos. B. Están vinculados de forma efectiva, pero no están sujetos a impuestos de acuerdo con un tratado tributario sobre los ingresos. O C. Están vinculados de forma efectiva y se corresponden con la participación de uno de los socios de una asociación. Cualquiera de esos puntos incluye esta certificación. Punto número 4. La persona indicada en la sección de identificación fiscal de este formulario reside en el país del tratado que se señala en la sección del tratado fiscal de este formulario. Entre paréntesis, si se ha señalado alguno. De acuerdo con lo estipulado en el tratado fiscal sobre los ingresos que han firmado ese país y Estados Unidos. Les leo todo esto porque es importante que tengamos conocimiento de lo que estamos haciendo. Sin embargo, no es otra cosa más que lo que ya les he detallado anteriormente y es confirmar que nuestras actividades están en nuestro país de origen y no en Estados Unidos. En el punto número 5 dice, en lo que respecta a los ingresos procedentes de transacciones de corretaje y trueque, la entidad beneficiaria se considera una persona extranjera exenta de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? El corretaje es la remuneración que percibe una persona denominada corredor o algún agente por algún servicio que realiza. Como no es eso lo que nosotros estamos haciendo, se nos considera exentos. El trueque. El trueque es comúnmente conocido como la forma más primitiva de comercio. El trueque se da cuando nosotros estamos haciendo principalmente eso, algún tipo de comercio, es decir, dando una cosa a cambio de otra. Como tampoco estamos en ese supuesto, por eso también se nos considera exentos. Al final de estos puntos dice,
Además, autorizo que se facilite este formulario a cualquier agente de retención que tenga el control, la recepción o la custodia de los ingresos de los que yo sea beneficiario efectivo, así como a cualquier agente de retención que pueda pagar los ingresos de los que soy beneficiario efectivo. En este caso, esto quiere decir que estamos autorizando al medio de pago que maneja YouTube para que tenga acceso a estos formularios, para que pueda revisarlos y para que a su vez pueda realizar algún tipo de pago por estos ingresos. Luego nos pide nuestra firma, que será nuestro nombre completo. Lo ponen y después les pregunta si son ustedes los que por propio derecho o como titulares de la cuenta están firmando. Van a poner que sí. Si ustedes ponen que no, dice, firmo el formulario en nombre de la persona que figura en la sección de la firma, en calidad de agente, abogado, apoderado, albacea, padre, madre, tutor o estando en posesión de un poder notarial. Obviamente, ustedes tendrán que acreditar la capacidad con las que ustedes están firmando este formulario y van a tener que proporcionar más información para acreditar esa capacidad. Ponen su nombre y marcan el círculo indicando en el supuesto que ustedes se encuentren y damos siguiente. Por último, en el apartado 6 nos indica actividades y servicios ofrecidos en Estados Unidos y declaración jurada. Actividades y servicios realizados en Estados Unidos. Y viene el circulito con el signo de admiración. Le damos clic ahí y lo que dice es lo siguiente. Los servicios y las actividades realizados por beneficiarios no estadounidenses en Estados Unidos pueden estar sujetos a retenciones de impuestos en ese país y es posible que Google deba aplicar esas retenciones a tus pagos. Si seleccionas no, certificas que Google no te paga a ti ni a tu organización por servicios o actividades que se lleven a cabo en los Estados Unidos. En caso de que elijas sí, es posible que se te aplique un tipo impositivo o reducido o ninguna retención de impuestos en Estados Unidos si completas un formulario fiscal estadounidense con un tratado fiscal válido sobre los ingresos. Aquí nos especifica en los casos en que se nos puede cobrar el impuesto por actividades y servicios realizados en Estados Unidos. Después nos hace una pregunta que dice, ¿el individuo o la identidad identificados en la sección de identificación fiscal ha llevado a cabo alguna actividad o servicio para Google en Estados Unidos? Como les comentaba anteriormente, si todas sus actividades han sido en el país donde ustedes radican, pues obviamente vamos a poner que no. Si ustedes han realizado algún tipo de servicio o alguna actividad para Google en Estados Unidos, pues obviamente seleccionarán sí. Generalmente los que realizamos videos desde nuestro país, pues estamos en este supuesto, en no. Inmediatamente al marcar el circulito de no, nos viene esta certificación. Certifico que los servicios proporcionados a Google o sus entidades asociadas se facilitarán únicamente fuera de Estados Unidos y que cualquier trabajo o capital, incluidas las instalaciones u otras herramientas, entre paréntesis, incluidas las instalaciones u otras herramientas, que se utilice para facilitarlos, estará ubicado físicamente fuera de ese país. En otras palabras, quiere decir que todos los servicios que ustedes están proporcionando a Google, con los medios que lo hacen, con el dinero que lo hacen, con las herramientas que lo hacen, con las instalaciones con que lo hacen, en concreto, todo lo que tú utilizas para realizar tus videos, tus blogs o lo que sea relacionado con Google y YouTube, está fuera de Estados Unidos. Marcamos la casilla y después viene la declaración jurada de cambio de estado. Y en el circulito de información damos clic y dice, una declaración jurada de estado no modificado certifica que los datos del formulario fiscal eran correctos en una fecha pasada específica. Google recoge estas declaraciones cuando recibe formularios fiscales después de que se haya creado o pagado una cuenta. Con una declaración, Google puede aplicar el porcentaje de retención de impuestos adecuado en función del formulario fiscal que se haya proporcionado para el periodo cubierto según la fecha de declaración.
Esa declaración jurada de cambio de estado no es otra cosa más que la actualización de información fiscal que nos requiere YouTube. El cambio de estado es cuando en el pasado tú tenías una cuenta pero nunca habías recibido pagos y ahora pues tienes tu cuenta y estás recibiendo pagos. Obviamente tu estado ya cambió de no recibir pagos a recibir pagos. Si cambiaste de domicilio, si antes realizabas alguna actividad y ahora realizas otra, si agregaste canales a tu cuenta, blogs, cualquier cambio que hayas tú realizado a la actividad que estés haciendo en estos canales o para estos servicios, debes de informarla. Con la actualización fiscal que estamos llenando ahorita, les estamos dando a ellos la información para que todo se actualice y si hay que retener impuestos se retengan, si no hay que retenerlos, pues obviamente todo se quede como está. Después nos hace una pregunta y dice, ¿vas a enviar información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado que no ha recibido pagos? ¿O para uno ya creado que ha recibido pagos? Y después vienen los circulitos para marcar. En el párrafo del primer circulito dice, facilito información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado que no ha recibido pagos. Y el párrafo que acompaña al segundo circulito dice, facilito información fiscal para un perfil de pagos ya creado que ha recibido pagos. Si ustedes marcan el primer círculo donde dice que facilitan información fiscal para un perfil de pagos nuevos o ya creado que no ha recibido pagos, no hay ninguna otra opción. Pero si marcan el último circulito que dice facilito información fiscal para un perfil de pagos ya creado que ha recibido pagos, inmediatamente les aparece un texto y una casilla. Y el texto dice, bajo pena de perjurio, confirmo que la información y el certificado proporcionados mediante este documento no han sufrido modificaciones, excepto los cambios indicados más abajo. Desde el 1 del 2020 hasta este momento y que durante ese periodo han sido datos veraces, correctos y completos. Si hay cambios importantes, descríbelos e incluye la fecha en que se produjeron. Pues ahí únicamente ustedes tienen que checar cuáles fueron los cambios, si cambiaron de dirección, si cambiaron de cuenta, los cambios que se hayan producido, todas las modificaciones que sean de importancia deben de marcarlas en donde dice cambios. Si no han tenido ningún tipo de cambio y es prácticamente la misma información del año pasado a pues van a marcar esta casilla. En la situación que tú te encuentres, vas a marcar el circulito. Si te llegó este requerimiento por correo en el canal, en tu blog, en tu página, en el servicio de Google que tú estés manejando, si este requerimiento te llegó, debes de enviarlo, recibas pagos o no. Una vez que hayan revisado todo, se vienen al recuadrito azul que dice enviar. Una vez que le dimos enviar, nos va a aparecer otra ventana. En esta ventana nos indica el estado del formulario. En mi caso dice estado aprobado, la fecha de envío, quién lo envió, los formularios fiscales y el tipo de retención y aparecen como reclamados. ¿Reclamados por qué? Porque estoy solicitando en base a que yo no radico en Estados Unidos, soy extranjera y todo con lo que yo hago mis videos está en el país de mi origen, que fue lo que les expliqué anteriormente, pues por eso me aparecen reclamados. En el apartado de la información fiscal vienen nuevamente los formularios y el tipo de retención. Vienen con letras azules, únicamente denle un clic ahí. Si no los descargaron anteriormente, les sugiero que los descarguen ahora y los dejen guardados en alguna carpeta, únicamente para que ustedes tengan su expediente de los formularios que están enviando. Del lado derecho de esta nueva ventana les van a aparecer los datos de su dirección, tanto de su dirección permanente como su
dirección postal. Y abajo dice documentos adicionales. Como documentos adicionales viene la certificación de actividades realizadas fuera de Estados Unidos, es decir, que estamos confirmando que no tenemos actividades en Estados Unidos, y la declaración jurada de estado no modificado. También les recomiendo descargarlas y guardarlas. Con esta página y la confirmación de estado aprobada, hemos terminado de enviar nuestra información fiscal. Debe de llegarles todavía su confirmación al correo. Si surge cualquier otra situación, se las harán saber por los medios de contacto que ustedes dejaron. Generalmente les llega al correo o a la página de su canal para que estén pendientes por si hubiera cualquier situación que detallar. Si les gustó, si les sirvió esta información detallada de cómo llenar el formulario fiscal, apóyenme regalándome un like. Compartan por favor por si alguien más lo necesita. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video y como siempre, que Dios los bendiga.